Bueno amigos, vamos allá con otro episodio de las carreteras romanas desde el aire. Seguimos en Aragón. En esta ocasión nos vamos a ocupar de una carretera que se hizo allá por principios de nuestra era, entre Zaragoza y Francia, la región del Bear francesa. Está descrita en el Itinerario de Antonino, luego hablamos de eso. Veis que hacía un recorrido, pasaba por esta que veis trazada en rojo, por Egea, la actual Egea de los Caballeros, y tenía una enorme alineación recta de 18 kilómetros de longitud, de la que nos vamos a ocupar desde el aire, porque se ve de una manera espectacular. Efectivamente, esta carretera luego iba por lo que llaman la Canal de Verdún, en Aragón, pasaba por Jaca y cruzaba el Somport hacia Francia. Está descrita en un libro que podéis ver. Quedan poquísimos restos de ella. Apenas 4 trozos, como veis, cimentaciones muy malogradas, restos marginales al lado de la carretera actual por el pueblo de Castiliscar y de Sádava, algo también en la zona de Campo Real, que es los límites ya con Navarra, algún trocito pequeño porque el resto, el regadío y la agricultura lo ha ido liquidando. Estos pequeñísimos restos, bueno, nos han hecho más o menos saber cómo era la sección tipo, ¿no?, de esta carretera, de forma que, bueno, pues llegamos a dibujarla, que es lo que se observa, ¿no?, unas piedras de cimentación gruesa con unas zahorras naturales que no son, como ocurre casi siempre, de aquella zona del terreno, ¿no? Quedan cimentaciones en el embalse de Yesa, sobre todo cuando baja el nivel en años muy secos. Se ve la vía romana llegando a Artieda, como veis, con unas cimentaciones y unos bordillos alineados todavía. Claro, al estar lavado ahora es cuando se ve bien, ¿no?, cuando baja el embalse. Al fondo estaría Tiermas, que es otra ciudad romana también, un establecimiento termal. Y efectivamente tiene también miliarios, muchos miliarios. Esta es una de las vías romanas que más miliarios han conservado en España, y además de los momentos fundacionales hacen alusión a las legiones, como a las legiones que fundaron César Augusta, porque fueron ellas las que administraron la construcción de la vía romana. No penséis que los legionarios construían físicamente las vías romanas. Os remito a otros vídeos para hablar de esto. Os traigo unos poquitos miliarios porque son muchos, algunos muy troceados, muy rotos, pero son muchos los que conservan. Es una de las zonas de España que más conserva miliarios. Y veis cómo ya desde el suelo, cuando uno se pone en el trazado de esta vía romana, se conservan unas cunetas larguísimas que se ven colmatadas, cunetas antiguas colmatadas, pero que el cereal crece de una manera más potente porque tienen más profundidad, más limos. De momento que se ha labrado la vía romana, que la tenéis ahí a la derecha exactamente de esta cuneta, y cómo la cuneta se deja marcar. Esto desde el aire al final es un espectáculo. Veis que tenía una enorme alineación recta entre Egea, que está al sur, y Los Bañales, una ciudad romana que luego hablaremos, que está al norte, y cómo en el vuelo americano del año 56 se ve perfectamente toda la vía romana, parte labrada, parte todavía conservada, con una alineación recta, como os digo, impresionante. 18 kilómetros, probablemente de las mayores de España, de la península ibérica. Fijaros desde el aire, en una época favorable, cuando el cereal puede delatar esta vía romana, parte cunetas, parte los materiales pétreos que todavía hacen crecer con dificultad al cereal en algunos sitios, y ya vais a ver cómo en este vuelo se van a ver perfectamente toda la alineación, esta que hemos visto en el vuelo americano, pero en este caso de este mismo año 2022, como desde el aire es capaz de delatarse y de verse esa recta impresionante, larguísima, muy difícil de volar, de puro larga que es, porque las autonomías de los aparatos no siempre son las adecuadas para estas longitudes. Y bueno, pues veis cómo podéis recrearos en estos vuelos, cómo esta vía romana todavía, la vía romana que comunicaba Zaragoza, la antigua Caesarea Augusta, con Francia, cómo todavía se delata desde el aire en los cultivos, en las tierras llanas del municipio de Biota, que está ahí a la derecha, y cómo al fondo está la ciudad romana de Los Bañales, una ciudad que no se conoce el nombre antiguo realmente que tenía en época romana, pero que se está excavando, lleva ya muchas campañas de verano, muchos años, y poco a poco se está limpiando y va saliendo a la luz nuevas zonas de la ciudad, ¿no? Seguramente tiene para muchos años. Hay otra ciudad más arriba, también en esta misma carretera, en un pueblo que se llama Sofuentes, que también requiere sus campañas de excavación, y cómo no, si alguna vez se pudiera excavar la más grande, la más potente que parece que era de esta zona, que es la que está en Campo Real, en los límites de Aragón y Navarra.
Bueno, ya veis cómo al fondo Los Bañales es ese yacimiento que veis ahí desde el fondo, pero que luego veremos un poquito más detalladamente. Vamos a dar 180 grados y la recorremos un poco en el otro sentido. Al fondo, digamos, en el horizonte estaría Egea de los Caballeros, que en época romana parece que se hallaba prácticamente igual. Veis aquí cómo, de nuevo, en el sentido contrario, cuando la ocasión es propicia, puede llegar a verse el trazado y la huella de la vía romana con una rectitud impresionante. Los que hicieron este trabajo eran buenos ingenieros, buenos topógrafos. Es muy difícil hacer una alineación recta que hoy todavía en las ortofotos, tanto del vuelo americano como las actuales, se constata de una rectitud impresionante, muy difícil de ejecutar para un topógrafo, porque son muchos kilómetros. Y veis cómo todavía, ignorando los cultivos, ignorando los linderos, ignorando los caminos actuales, que lógicamente son modernos, de las concentraciones parcelarias que ignoraron completamente que ahí había un camino romano, porque parte existía, parte ya no, y de hecho hasta recientemente, hasta el año 2008, no se ha sabido que esto era el camino real, ¿no? O sea, perdón, el camino romano que iba desde Egea hasta Sádaba, este tramo de la famosa Caesar Augusta Venearno. Fijaros que os voy a mostrar otro vuelo de otra época menos propicia, anterior, en el invierno. Todavía se delata un poquito la huella, como podéis ver. Todavía se deja ver incipiente en el terreno casi recién labrado, algunas de las fincas están recién labradas, pero veis cómo aquí ya se distingue mucho mejor lo que es piedra de lo que es cuneta, porque lo uno blanquea, lo otro es más oscuro, y como en zonas que ya ha crecido pues el cultivo que tiene, sigue viéndose un poco la huella. Es la misma que hemos visto antes, pero en otra época del año. Claro, si uno escoge realmente la buena época del año, la huella es formidable, como hemos visto. Y esta es la ciudad de Los Bañales, que se está excavando actualmente. Ya os digo, hace ya muchos años que se ha empezado a excavar. Probablemente 15 años hace ya que se está excavando. Y aquí veis cómo se ve la parte alta, la parte vieja, aquí en primer plano, que es el castro. Luego abajo el foro, que se ha excavado, las termas, al fondo a la derecha. Un edificio más moderno, que es una ermita que está allí. Bueno, la ermita de la Virgen de allí de Los Bañales, que es la que ha dado siempre, el único edificio que había, la que ha dado nombre a todo esto, ¿no? Los Bañales se llama así porque el edificio de las termas se conservó, y aunque muy derruido, se sabían que eran unos baños antiguos, por eso se llama Los Bañales el yacimiento. Aquí veis otra parte ya más extensa, que se ha limpiado recientemente. Aquí se había hecho una intervención arqueológica hacía muchísimos años, probablemente 80 años. Pero se ha limpiado recientemente. Entonces, claro, ahora mismo se puede visitar y se puede ver un yacimiento ya importante, de una cierta magnitud, lo cual invita al visitante pues, a ver detalles que de otra manera pues, no se ven, ¿no? Cuando esto está limpio, pues da gusto ir a verlo. Veis que incluso suele haber visitantes, como veis ahí abajo. Y es curioso porque aquí, pues como en todas las ciudades antiguas romanas, lo que se conserva es exactamente lo que dejaron los últimos que vivieron allí, que no tienen por qué ser altoimperiales. Precisamente esta ciudad ha tenido vida muy prolongada, ¿eh? Ha tenido vida en el imperio, ha tenido vida en la antigüedad, en la tardoantigüedad, y ha tenido vida también en época musulmana. Se han encontrado algunos vestigios musulmanes en la parte alta de haber habido algún tipo de hábitat ahí. Y como veis, es muy curioso porque en una de estas calles pues se encuentran restos de la vida de la ciudad, de las rodadas de carros, de los carros que rodaron por allí, probablemente en este caso sí, muy antiguas, ¿no? De época romana. También se encuentran algunas líneas de drenaje en unas losas, que no se tiene muy claro si es porque era una especie de lagar o qué podía ser aquello, ¿no? Y bueno, aquí veis una vista terrestre, por enseñaros un poquito el yacimiento ya en detalle, de las termas, del edificio de las termas, que veis que la parte alta está ya reconstruida desde hace unos cuantos años. Este sería el interior, con las hornacinas, los nichos donde dejaban los usuarios de las termas sus ungüentos y sus pertenencias, ¿no? La toalla o lo que llevasen. Son las clásicas taquillas que tenemos hoy en día en los gimnasios o donde fuere, ¿no? Un mausoleo, el mausoleo de los Atilios, con unas epigrafías muy interesantes arriba, y un sistema hidráulico que, como digo, pues yo tengo la impresión de que tiene varias épocas, porque esto es un canal tallado en la roca en el que probablemente en el interior hubo una tubería, porque no tiene una nivelación para que el agua vaya por ella, y unas pilonas con una estructura antigua, una fábrica antigua,
pero rara como romana imperial. Es probable que ahí hubo un sifón, seguramente, también de tubería, y posteriormente, en la época tardoantigua, al desaparecer la tubería, se la saquearon, se la robaron en cualquier conflicto seguramente, tuviesen que hacer este tipo de pilonas para sostener otro tipo de tubería, no sabemos si de madera o de qué clase, encima de ellas, en un momento en el que el plomo ya era muy difícil de obtener y escaseaba tremendamente. Era un bien muy preciado y en las guerras se robaba con mucha facilidad. Bueno, esto es lo que se ha conservado, las pilonas que sostuvieron la última tubería que llevó el agua a los bañales, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el relato que os quería traer hoy hasta aquí, y la vía romana que conserva todavía, como veis, en una alineación espectacular, recta de muchos kilómetros. Ya no quedan lógicamente los 18 kilómetros que hay de recta perfecta que había entre Gea y cerca de los bañales. Son menos kilómetros los que se pueden llegar a ver desde el aire, la huella perfecta, pero son suficientes como para dar un espectáculo que os he querido traer aquí, porque ya que lo tengo filmado, no me lo voy a quedar yo, para eso estamos. Bueno amigos, hasta otra ocasión que nos veamos. Un saludo.